y yo me quiero ir antes de entrar en lo técnico, es partir de una premisa y como te digo, yo lo hablo desde pues, un joven de 30 años, un joven pues que ha tenido la fortuna de tener esos acercamientos, pero yo igual pues sigo todavía aprendiendo de este proceso y lo que yo he encontrado es que el principal dolor que tienen los excombatientes, las personas que están, digamos, viviendo este proceso, está basado en un temor muy grande y es a pensar en si la decisión que tomaron fue la acertada o no. Y es curioso porque aunque constantemente uno escucha que ellos son conscientes que no quieren vivir más la guerra, que no quieren que sus hijos vivan más la guerra, pues hay muchas acciones alrededor que son complejas y los hacen muchas veces dudar. El hecho de toda la movida política que ha pasado y cómo se ha tornado también en un debate político este tema, cuando radica también un tema muy humano. Hay un concepto que se llama la deshumanización, es un concepto que no únicamente aplica en Colombia, sino en todo el mundo y que se ha medido en diferentes conflictos y en diferentes acuerdos de paz. Y es que justamente la guerra lo que hace eso es que deshumanizamos a la otra persona. Y eso de hecho tiene un estudio muy interesante en el que justamente cuando se habla de estos conflictos, la otra parte considera que el otro no es lo suficiente humano como para merecer su perdón, como para merecer una segunda oportunidad o como para merecer un chance de, sí, de apostarle a otro camino. Entonces yo creo que ahí radica el principal dolor y eso es algo más intangible, pero es un tema más que es un proceso. Entonces, listo, eso bajo esa premisa, digamos que es el concepto macro, pero cuando uno ya empieza a hablar acerca de los dolores puntuales, es uno, pues que el emprendedor o sea, tiene dolores fuertes porque de por sí emprender, y es lo que las personas que emprenden con privilegio, pues saben que es muy retador, pero esas personas encuentran otros retos, y es que, por ejemplo, durante 50 años estuvieron en la guerra y no muchos tuvieron educación para el trabajo, no muchos tuvieron habilidades que para nosotros, de pronto, las de las ciudades principales, podemos tomar como obvias, como un tema de escritura, un tema de lectura, un tema de economía básica, contabilidad, y se están lanzando desde cero un proceso de emprendimiento. Entonces una brecha muy grande que hay que cubrir porque ellos se frustran muchas veces en ese proceso. Y número dos es que también hay una apuesta muy grande desde ellos en apostarle a que esos productos sean el mecanismo de ellos tener pues una segunda oportunidad, porque eso es lo que les va a dar el chance de poder subsistir, ¿cierto? Y literal es subsistencia. Entonces, ahí encontramos un dolor muy grande cuando encontramos que no se generan los escenarios para esto, que no se generan los mecanismos o que simplemente no hay apoyo. Y aunque sí lo hay por diferentes instancias y más adelante podemos hablar de esto, sí yo creo que es tarea de todos mirar cómo también abrazamos ese proceso y nos vinculamos, ¿cierto? Tanto desde la persona que está en una empresa, cómo los puede vincular, desde las personas que están en el sector público, desde la sociedad civil como todos nosotros, cómo podemos de verdad ponernos a la tarea de pensar cómo aportarles. Y de nuevo, como lo hablamos hace un momento, desde comprar un producto, desde simplemente sentarse y entender la historia y un poco intentar retarse uno a tener como esa conversación incómoda. Yo creo que por ahí va la cosa, yo creo que radicamos esos dolores desde ahí, desde acompañar esos procesos y hacerles ver que si de pronto en el escenario hay ruido a nivel político, a nivel económico, pues por lo menos que en lo humano haya un tema de empatía. Yo creo que la empatía acá es lo que puede generar más dolor en estos procesos. Justo como lo veníamos hablando, hay unos retos muy grandes desde la lógica de la consolidación de esos emprendimientos, desde la lógica de, claro, una cosa es tener un producto y ponerlo y testearlo con ciertas personas, pero ya consolidarlo y que eso se convierta en un emprendimiento y que migre a ser una empresa, pues es pues un reto muy grande. Llevar productos al exterior ha pasado y he tenido la posibilidad de ver cómo algunos colectivos internacionales, hay unos en Londres que pude ver, hay otros en otros escenarios. De hecho, en la feria que hicimos acá en Bogotá, mucha gente quedó interesada de cómo poder llevar esos productos. Entonces, pues sin meterme en lo técnico porque no lo conozco de cuáles son los retos en aranceles, cuáles son los retos en sacarlo, no. Lo que sí te puedo decir es que el pasito antes es consolidar mucho más estas iniciativas y es una tarea nuestra acá en Colombia de poder hacer que ellos como emprendedores puedan tener ese camino y un camino acelerado para que puedan ser competitivos en el mercado y que los productos también lo puedan hacer. A nivel internacional, yo creo que igual hay mucho interés, tanto por los colombianos en el exterior, que he visto con una alegría muy grande que hay una aceptación muy grande de la mayoría de los colombianos en el exterior que sienten muy propio este proceso y en su mayoría he visto que intentan buscar la forma en que se les lleve productos, entonces algunos han intentado, no sé, que si un amigo, un conocido va de un lugar a otro, venga, por favor, tráigame una tetera, tráigame una prenda de vestir de una iniciativa, tráigame café,
tráigame miel, y yo creo que eso va haciendo mella, y ya a nivel de mercado es un paso lento, pero también va como ayudando a posicionarlo, y yo creo que es un llamado también para que, de nuevo, quienes son expertos en diferentes áreas pueden aportar un montón para que esto pase, pero que si es un reto gigante, porque si todavía estamos en deuda de seguir consolidando esto acá en Colombia, pues mucho más para hacerlo a nivel internacional. Eso también han sido muchas de las conversaciones que he tenido con ellos, porque sí, mi pregunta es eso, ¿cómo se ven unos años? Sí, cómo se sueña el futuro? Y ahí yo he encontrado toda clase de respuestas, he encontrado respuestas estructuradas de personas que quieren incidir en política pública, que consideran que hay una gran oportunidad para también contar lo que está pasando en la ruralidad, otros quieren sacar adelante sus proyectos, pero en su mayoría, la verdad, tienen unos sueños que uno pudiera decir que son sueños simples, pero que al final para ellos todavía se consideran como algo complejo, y es estar tranquilos. Muchos de ellos dicen, yo quiero estar reunido con mi familia sin tener que esconderme de nadie. Yo sueño con que mis hijos estén bien, con que mis hijos no estén en el monte. Yo creo que esos sueños como tan humanos es un común que yo encuentro en las conversaciones con estas personas. Cuando justamente fui a Miravalle en esa primera visita, cuando pude ir a Tierra Grata, cuando pude ir a Pondores, que quedan en el norte del país, la mayoría de las conversaciones estaban muy en función de eso, una apuesta muy sincera. Hay muchos que también soñaban con volver al campo, muchos que han soñado con volver a cultivar sus tierras, a vivir una vida tranquila. Pero yo creo que hay un sueño mucho más grande y lo alcanzo a percibir en muchas de las conversaciones, y también es un sueño que yo comparto, y es que hay un sueño muy grande en que esto valga la pena. Yo creo que ellos también se levantan, y tuvimos el caso acá en Colombia cuando se dio el rearme, este grupo pequeño que dijo nos vamos a volver a levantar en armas, que lastimosamente ha crecido un poco, pero yo creo que también fue como un temor y una alerta para ese sueño que tenían algunas personas, y es de decir, ¿será que valió la pena haber entregado las armas? Y aunque para nosotros decimos que sí, en efecto, pues yo soy un convencido de que sí, valió la pena, porque son menos las muertes, porque son menos las personas que sufren, y eso pues está claro, eso lo dicen las cifras, pues las 13.000 personas que comenzaron el proceso de reincorporación, yo creo que ese era el primer sueño que tuvieron. Y al día de hoy yo creo que es un sueño que no únicamente depende de ellos, sino de todos nosotros. Yo de nuevo insisto en que hay una corresponsabilidad muy grande con ciertos actores que tienen una responsabilidad, como el gobierno, las instituciones del Estado, pero también de parte nuestra. Y yo creo que nosotros somos la mayoría. Entonces, sí, yo encuentro esos sueños. Ya hay otros más particulares, como hacer posibles sus iniciativas, como convivir en tranquilidades de esta lógica de emprendedores, de comerciantes, o simplemente como agricultores, pero yo creo que hay un sueño real por mantener la vida, y por mantener la vida para ellos, para los suyos y para los demás, como una Colombia en paz, que aunque suene trillado, es literal, es un sueño, yo creo que lo tienen ellos y lo compartimos muchos de los colombianos hoy. Ahí hay varias, te podría contar un montón de historias, pero una que se me viene a la mente, hay una que me cuestionó mucho. Yo creo que, bueno, también como ser humano, también pues vivo en Colombia, en una sociedad donde también nos hemos cuestionado un montón de temas, y ya vas a ver por qué te menciono esto, porque claro, porque también hay temas que hoy por hoy uno puede pensar como ciudadano, temas además de la construcción de paz, como por ejemplo todo lo que está pasando alrededor con los temas de género, eh, un levantamiento muy fuerte por los derechos humanos, por los derechos civiles. Y cuando uno ve que eso está pasando alrededor, uno lo ve en las marchas, los que hemos salido a marchar acá en Colombia, en las diferentes ciudades por diferentes temas. Yo tampoco había hecho tanto el clic, o aunque uno sí lo hace, de pronto no voy en una de esas historias con experiencia que me pasó. Yo soy una persona que me gusta tintear y sentarme a hablar con la gente y que me cuente, y soy preguntón, intenso, y a veces paso por un poquito indiscreto, pero en una de esas salidas que tuve la posibilidad de ir al DTCR de Tierra Grata, que queda arriba, en el Cesar, también estuve en Pondores, que se queda en La Guajira, pero en Tierra Grata conocí a una señora que se llama Ceci, una excombatiente de uno de los bloques guerrilleros que están hacia el norte, hacia la serranía del Perijá, que fue y sigue siendo una zona bastante compleja por sus límites con Venezuela. Y Ceci, pues en medio de lo que hablamos, que fue pues yo fui por un fin de semana, estuve compartiendo con ellos, me contaron también con historias increíbles que parecen como historias salidas de una novela, cómo ellos preparaban la comida cuando estaban en la vida guerrillera. Es curioso porque allá uno aprende un montón de cosas, como que tienen un nombre propio y un nombre de guerra, como también las prácticas que hacen, cómo se han capacitado, cómo se capacitaban en esa época y cómo convivían en la guerra. Pero yo le pregunté a ella de manera un poco descarada, diciéndole, pero Ceci, cuénteme, ¿usted cómo terminó acá? O sea, porque ella me contaba que llevaba casi más de 30 años en la guerra,
Y yo le decía, ¿cómo termina usted? Porque además yo le veía como una persona que uno dice, si yo la veo en la calle, podría fácil ser una amiga, una parcera, podría ser una persona con la que yo me sentaría. Y claro, si yo le pongo un uniforme, pues ahí cambiaría la historia, pero yo la escuchaba tan cercana. Y me dice ella con mucha tranquilidad y como con una simpleza que hasta rayaba un poco con lo romplón o con lo simple, decía, pues mira, Santi, lo que pasa es que cuando yo era muy chiquita, ya vivía en un pueblo en la zona norte del país, y ella me decía, yo empecé a ver que mi papá pues era una persona que era pues un campesino, recibió un abuso en mi casa, veía también que mi mamá sufría mucho y mi mamá estaba destinada a lavar la ropa y a hacer platos, simplemente a limpiar los platos, servir la comida y ya. Y yo era muy chiquito y yo veía que eso no me gustaba, pero yo no entendía muy bien qué era. Y cuando a veces bajaba al pueblo, a la cabecera municipal, supongo, ella decía que se sentía sumamente inspirada por la figura que veía de mujeres con uniforme pasando por la mitad del pueblo. Entonces te dice eso y uno dice cómo para alguien eso signifique algo inspiracional. Y ella decía, yo veía que eran mujeres empoderadas, que pasaban y la gente les abría campo, mujeres fuertes, mujeres que se veían poderosas. Y yo decía, mamá, no es así, yo siento que tampoco soy así. Entonces, wow, qué grande. Entonces, poco a poco ella dice que fue viendo cada vez más y en una de esas, eh, ella, claro, le pregunto yo cuántos años tenías en ese momento y me dijo, tenía 14 años. Cuando tenía 14 años, comienza ese proceso. Nunca me supo explicar muy bien cuándo fue la edad en la que justamente siguió a esas filas y entró a un campamento, pero sí me dice que estaba bastante joven. Y estando joven, a ella, cuando justamente ella cuenta en su historia que cuando le preguntó a una de esas personas, que era pues un guerrillero, si podía acompañarlos, fueron hasta como la entrada del campamento y lo que cuenta ella es que a ella le preguntaron, ¿usted está segura de lo que quiere hacer? ¿Usted quiere entrar acá? Ella dijo, sí, yo quiero porque no creo estar destinada a lavar platos o simplemente a estar en mi casa. Entonces ya si no hay un componente de género sumamente fuerte y uno dice la cantidad de intencionalidades por la que en esa otra Colombia ocurren estas realidades. En su historia ella lo cuenta con mucha felicidad y como muy también muy, de una manera muy genuina y muy auténtica. Y le pregunto yo, venga, pero cuando usted ya entró, ¿cómo era la vida ahí adentro? Y usted sintió que sí valió la pena. Ella decía, pues yo a usted digo que si en mi casa a mí me tocaba lavar y limpiar porque ese era mi rol, acá en las filas guerrilleras, tanto los hombres como las mujeres teníamos la obligación de limpiar y de cocinar. Entonces yo sentía que había una equidad, ¿cierto? Cuando empezó a ver. Obviamente ella luego después cuenta que hubo muchos matices y el tema se puso mucho más complejo, obviamente, por el conflicto en sí mismo. Y más allá de entrar a cuestionar y de ahondar en eso, porque creo que eso amerita como una conversación diferente y verlo con otras gafas, yo creo que sí vale la pena entender por lo menos, pararse en los zapatos de una persona como estas y saber que esa fue su motivación por entrar. No fue la guerra, no fue matar a alguien, sino fue por una lógica meramente de reconocimiento, de reconocimiento como mujer. Y a mí eso, o sea, me hizo verla con otros ojos y verla en una perspectiva diferente. Ella hoy por hoy es una de las mujeres que ha liderado el proceso del acuerdo de paz y de la reincorporación en su lugar, en Tierra Grata, se ha capacitado para ser pajarera, que son las personas que hacen avistamiento de aves. Entonces uno dice, es una historia hermosísima de empoderamiento. Yo digo, pasando por un paréntesis y por un que también hace parte de la vida de ella, que fue la guerra, pero ella la cuenta desde esa lógica. Ese es el comienzo de un proceso de una chiquita en un pueblo de Colombia alejado, donde muy seguramente el Estado nunca llegó y donde solamente la guerra era la constante. Y yo escuchando esas historias así como esas, hay un montón que te dicen, hay seres humanos detrás de este conflicto, hay personas sintientes, como puede ser tu sobrina, tu madre, tu hermana, tu papá, personas que uno de pronto, de nuevo, deshumaniza, pero al final tienen los mismos sentimientos, temores, angustias y sueños que nosotros. Esas son un poco las historias. Esa es la que se me viene a la mente, Carlos.